que poníamos sobre la mesa al comienzo, esos riesgos geopolíticos, riesgos de mercado, tensiones comerciales, política monetaria cambiante, que no sabemos exactamente hacia dónde nos dirigimos, ese pulso al que mencionabas, Gonzalo, entre por ejemplo, Trump y Powell en la Fed. Esos riesgos se van a ver mitigados, en cierta manera, si apostamos por esos activos reales. Nos vamos a quitar muchas incógnitas del camino. Eso es algo de hecho a nivel institucional o a nivel grandes patrimonios. Hace poco BlackRock ha sacado un estudio que pues el 75% de los grandes familias o families office que invierten en capital privado considera o ven optimismo en este tipo de activos por lo que dices. Al final mitiga esa volatilidad, reduce un poco y estás invirtiendo en una estrategia, una tesis que tiene un potencial de rentabilidad o una rentabilidad esperada de doble dígito, sabiendo que te estás además moviendo por fuera del ciclo. Que la estrategia al final es aquello que, pues bueno, cuando todo se detiene, la infraestructura sigue estando ahí, con lo cual, más allá de la especulación o los movimientos que pueda haber dentro de los mercados, pues esto hace las veces de pues un elemento diferenciador y descorrelacionador. ¿La historia qué dice, Gonzalo? ¿Son activos resilientes los activos reales? Pues echando la vista atrás demuestra que así es. Al final, tú participando de esa rentabilidad que no solo confía o depende de la apreciación de los activos, sino de esos flujos de caja estables, pues estás moviéndote por fuera un poco de esos vaivenes que puede tener el mercado, y esa recurrencia de ingresos no depende del apetito ni de gobernantes, ni de bancos centrales, ni de la macro en general. Estos activos reales, de los que estamos hablando, que estamos poniendo sobre la mesa, luego entramos en el fondo, en vuestro fondo de activos de Crescenta, para que nos cuentes un poquito por dentro en qué estáis invirtiendo, por qué estáis apostando, dónde estáis viendo oportunidades en estos activos reales. Pero esta estrategia, ¿cómo nos ayuda a descorrelacionar nuestra cartera con otras estrategias? ¿Qué nos aporta? Pues al final esto no creo que no es sustitutivo de nada, sino un complemento adicional. Creo que es importante tener bien cubierta todo el abanico de posibilidades, pues considero que hay que estar invertido en renta variable, que hay que complementar quizás con alguna estrategia más insigne dentro del private equity, como puede ser adquisiciones o un fondo de growth, pero creo que al final el apetito y la inclusión de la inversión en activos reales en directo, pero también con esta vía que te sitúa además, te deslocaliza la inversión en activos reales más allá de los pisos o la inversión en directo que se pueda tener en España. Creo que es un elemento que amortigua dentro además de lo que es el private equity, que con disciplina largo plazista que tiene, al final es rentable por encima de la media de quizás otros activos. ¿Qué tipo de activos, Gonzalo, tenéis ahora mismo en vuestro fondo de Crescenta de activos reales? Pues lo que combinamos es como te anticipaba, una inversión en real estate americano. En este caso lo hacemos de la mano de Carlyle, que es un fondo que hemos visto que tradicionalmente ha desprendido resultados notablemente superiores a la media, y lo que buscamos es el desarrollo de grandes promociones inmobiliarias, la adquisición de activos estratégicos como puede ser un hotel, al que pues después de un lavado de cara y una remodelación, la prima que se paga por noche incrementa, o pues el revestimiento, por ejemplo, de un centro de eventos para hacerlo más extensible a conciertos, exposiciones y demás. Y por otro lado, combinado con infraestructura, que como te comentaba, pues bueno, siempre está presente la infraestructura más clásica, las que conocemos como los aeropuertos, las autopistas, pero también la infraestructura de un tiempo a esta parte se ha metido de lleno en el mundo de las megatendencias que tan presentes están a día de hoy. Entonces, a día de hoy nadie puede entender el mundo sin la inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial no funciona si no hablamos del desarrollo y construcción de los grandes centros de datos que nutren, por ejemplo, este tipo de tecnologías. ¿Infraestructura, Gonzalo, más centrada también a Estados Unidos, como nos comentabas en el tema del real estate? Es cierto que intentamos buscar exposición equilibrada que también acoja algo de Europa. De hecho, en los países nórdicos, en el caso particular de los centros de datos, pues está habiendo cierta proliferación, pero en Estados Unidos quizás hay un aceleramiento de este desarrollo que pues hace que tengamos también sensibilidad a ese mercado quizás por encima del europeo. Y en el caso del real estate, ¿por qué miráis más a Estados Unidos que a Europa? Pues echando la vista atrás, analizando las principales métricas, vemos primero que es un mercado más rentable, y segundo que al final el desarrollo, la creación de proyectos es bastante más acelerado allí. Por ejemplo, ahora con lo que tenemos a la vuelta de la esquina, el aluvión de jubilaciones que va a haber con los boomers,
pues hay un desarrollo en el sur de Estados Unidos de grandes promociones que pues la forma más rápida que tienen de levantar capital para ese desarrollo es a través de estos fondos, con lo cual pues vemos más recorrido y sobre todo a unos niveles de retorno más interesantes que en quizás suelo europeo. Aunque ya has contestado parte, Gonzalo, de lo que te iba a preguntar, ¿cómo desde Crescenta trabajáis para seleccionar los activos más adecuados, hablando de activos reales en el entorno actual, para mitigar parte de esos riesgos que decíamos al comienzo? Pues por supuesto la variable del retorno está muy presente en nuestro análisis, pero también estudiamos otras variables tanto cuantitativas como cualitativas que nos den el confort suficiente como para poder distribuir ese producto a ese inversor que hasta ahora ha tenido privada este tipo o no ha tenido acceso a este tipo de inversiones. Entonces buscamos aquellas gestoras que lleven haciéndolo bien muchos años y que hayan pasado diferentes momentos de mercado y hayan sido resilientes y consistentes en sus distribuciones, y además que pues sean capaces de encontrar las mejores oportunidades o canalicen mejor esos volúmenes de capital hacia los proyectos más interesantes. Y el hacer un estudio minucioso, a la luz de los resultados, vemos que es uno de los ingredientes más importantes para construir la mejor cartera posible. Te quiero preguntar para terminar por el perfil de inversor de ya no solamente de los activos reales, sino volviendo al comienzo, cuando nos contabas qué es el private equity, cuál es la apuesta que hacéis desde Crescenta, democratizar el private equity, cuál es el perfil, no sé si hay un perfil adecuado, un perfil tipo al que este tipo de inversiones se puedan dirigir, que le puedan ir mejor a unos perfiles o a otros. Pues creemos que es un producto universal a incluir en todas las carteras de un patrimonio financiero equilibrado. Al final, igual que tenemos esa exposición a bolsa, creo que es interesante tener una exposición a capital privado por esa disciplina de ahorro a largo plazo y sobre todo por no tener los huevos en la misma cesta y poder hacer un todo equilibrado que al final pues la diversificación premia y acarrea normalmente mejores resultados si sabes dónde situar cada capital en cada momento. ¿Hace falta tener un grandísimo patrimonio? Nada, a partir de los tickets mínimos en Crescenta son 10.000 euros, que se aportarían gradualmente durante los 5 primeros años, con lo cual hablamos de una aportación anual aproximada de 2.000 euros, con la idea de que durante los siguientes 5 ir percibiendo esas distribuciones de las inversiones realizadas. Pues nuestra estrategia de hoy en este foro de la inversión aquí en Capital Intereconomía con Crescenta, con Gonzalo Ruiz Verdasco, el responsable de relación con los inversores, poniéndonos sobre la mesa esos activos reales, el private equity que puede aportar a nuestras carteras. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra, y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.
10 y 28 minutos de la mañana. Acabamos de conocer hace unos minutos el índice de clima empresarial, el IFO de Alemania, que ha caído de manera inesperada en el mes de septiembre, 87,7 puntos frente a los 89,3 esperados, así que lectura peor de lo previsto en ese sentimiento de la confianza de los en Alemania. Mercados que cotizan esa referencia, la principal del día en Europa, este miércoles sigue las caídas, se amplían hasta el 0,37% en el caso del IBEX 35, al borde de perder los 15.100 puntos, 15.101 ahora mismo para la bolsa española, con protagonismo nuevo para la banca, que está recortando hoy, y tenemos a la cabeza de esos recortes en el sector financiero a los títulos del Sabadell. Se está dejando un 0,95% y del BBVA, que pierde un 0,93%. Todo ello mientras los inversores siguen muy atentos a la evolución de la OPA lanzada por la entidad que preside Carlos Torres sobre la que preside Josep Oriol, tras esa mejora de la oferta anunciada en los últimos días. Ahora todas las miradas puestas en el Consejo de Administración del Sabadell, que se debe pronunciar en los próximos días tras ese nuevo movimiento por parte del BBVA, del que vamos a hablar con Carlos Balados, profesor de OBS Business School y es director de Eurocofin. Don Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Lo primero que quería preguntarle, ¿le parece atractiva esa mejora de la oferta del BBVA sobre el Banco Sabadell? ¿Atractiva, suficiente, insuficiente? ¿Cómo la valora? Vamos a ver, si lo miramos desde el punto de vista de la capitalización del banco, desde que empezó el proceso hasta hoy, pues claramente los últimos movimientos, la mejora sobre todo que ha hecho en los últimos días esta semana BBVA, claramente mejora la oferta anterior en varios sentidos. Uno, en que la oferta, la capitalización del banco pasa de considerarse en 12.200 millones a 19.500 millones. Es decir, que ha habido una clara apuesta y una clara revalorización por el banco. Por lo tanto, desde el punto de vista del incremento del valor del banco, esto es positivo. Esta mejora, esta oferta, claramente mejora las condiciones del banco. Esto por un lado. Desde el punto de vista de un accionista del Sabadell puede resultar atractiva también, justamente porque a los niveles a los que se está valorando ahora mismo el banco es muy difícil que pueda aumentar desde mi punto de vista. Es decir, que el Sabadell considera que debería ser un 20% más alta la oferta. Eso significa hablar de valorar el banco en 22.000 millones de euros. Eso parece difícil que el banco pueda alcanzar ese valor por sí mismo. Por lo tanto, el hecho de que pase en un año de 12.000 a 19.000 millones y que haya capacidad, que BBVA tenga capacidad, además, para mejorar el dividendo aproximadamente un 40% más de lo que lograría en el caso de que la entidad Sabadell mantuviera su andadura en solitario, pues yo creo que son factores que hacen a la operación más atractiva. Por lo tanto, mejora la inversión que el accionista del Sabadell tenía en el Sabadell, que ahora puede tener si se incorpora al BBVA, y por otro también está la oportunidad de obtener ese aumento de valor que difícilmente se podrá mantener o llegar a esos 22.000 millones que el Banco Sabadell considera que puede ser su precio al día de hoy en el mercado. Esa cifra es bastante complicada. Por lo tanto, hay una oportunidad ahora clara que se puede perder si alguien espera que efectivamente llegue a esos 22.000 millones que el Banco Sabadell cree que debería pagarse por él. ¿Usted de qué factores cree que depende, va a depender el éxito de esa OPA? Y algo que es importante, ¿no? Ese porcentaje de aceptación, ese nivel de aceptación entre los accionistas del Banco Sabadell. Es decir, que esa OPA se quede entre un 30 y un 50%, que supere un 50%. ¿De qué va a depender, sobre todo? Bueno, fundamentalmente en los próximos días vamos a ver hay un conflicto, digamos un enfrentamiento entre las posiciones del BBVA y las posiciones del Sabadell. Cuanto más firme aparezca el BBVA en su intención de mantener esta oferta, que de por sí es mejorada, más tendrán que recapacitar sobre los accionistas del Sabadell si se están perdiendo la oportunidad. Y por otra parte, el Sabadell está creando la expectativa al entorno de que es mejor esperar y acudir a una segunda OPA porque podría ser mejor que la que ha ofrecido ahora el BBVA, ¿no? Por lo tanto, al accionista del Sabadell se le está planteando un dilema que en función de cómo evolucionen los acontecimientos, tanto por parte del BBVA y de su voluntad que haga expresa de que la operación es mucho mejor y que los accionistas del Sabadell van a obtener unos dividendos mejores que se continúan en el Sabadell, en la medida que haga esfuerzos en ese sentido, es bastante probable
que lleguen a convencer al accionista, ¿no? Por otra parte, el accionista se va a encontrar con esa presión del Sabadell que le va a decir que mejor me espere, que pueda haber otra oferta mejor. Claro, es imposible saber si precisamente por esa actitud de esperar a ver si se mejora la oferta, al final no se produce la operación. Por lo tanto, claramente se habrá perdido la oportunidad de mejorar una situación que ahora mismo, al día de hoy, desde mi punto de vista, es muy favorable para el accionista del Sabadell si canjea las acciones con las de BBVA y forma parte de otra entidad de mucho mayor volumen y mayor volumen de activos, ¿no? Entre esas incertidumbres, Además, Carlos, que tiene el accionista del Sabadell en esa situación que nos estás dibujando, está el hecho de que pueda haber una segunda OPA, que se supone que sería mejor que la primera. ¿Ha aumentado un tiempo a esta parte esa posibilidad de que podamos estar ante una segunda OPA si la primera no alcanza el umbral deseado, precisamente que no lo alcance por este motivo, por esas dudas que hay gente que puede decir, si voy a la primera, me quedo, acepto las condiciones, pero luego puede haber una segunda que sea mejor y me puedo arrepentir? Bueno, ese es el dilema. Claro. Justamente ese es el dilema. Pero no han aumentado esas posibilidades. ¿Realmente han aumentado las posibilidades de que vayamos a una segunda? Vamos a ver, al día de hoy todavía dependerá de cuál sea la posición formal que adopte el Consejo y que recomiende a los accionistas del Sabadell. ¿Cabe la posibilidad? Por supuesto. ¿Es alta? Sí. Depende también mucho de cómo actúe el BBVA en los próximos días, ¿no? Que también está ese factor, ¿no? La seguridad que pueda transmitir el BBVA a los accionistas del Sabadell de que la oportunidad está ahora, no en una segunda, porque la segunda, el precio que suceda, es decir, que en el caso de que BBVA obtuviera entre el 30 y el 50% de los derechos de voto, estaría obligado por ley a lanzar otra oferta pública por entre el 50 y el 70% restante con un alto componente en efectivo, claro, y a un precio fijado por la CNMV, con lo cual ahí se hable una incertidumbre para el accionista de Sabadell. ¿Cuál va a ser ese precio que va a fijar la CNMV en ese caso? Es decir, que el precio de una segunda OPA no se sabe, es completamente incierto si se produjera, con lo cual el riesgo al que se enfrenta un accionista del Sabadell al esperar esa segunda operación es que el precio no sea tan bueno como el actual. Y además se enfrenta a otra contingencia que hasta ahora suponía un freno para la operación, que es que el BBVA en ese caso tendría que pagar parte de la operación en efectivo. Y en ese caso estamos ante el impacto fiscal, que es justamente una de las reticencias que se habían generado respecto de la oferta inicial del BBVA, que el BBVA este lunes ha cambiado, ha mejorado para evitar ese impacto fiscal del pago en efectivo, ¿no? Bueno, pues todos esos componentes volverían a aparecer otra vez, es decir, un precio incierto y un pago en efectivo que también supondría impacto fiscal, ¿no? Por lo tanto, en principio, si no cambian las cosas de una manera radical, cabe pensar que mayor incertidumbre se pone más en riesgo la operación. Además es que no hay que perder creo una idea de fondo, ¿no? Que es que el Consejo del Sabadell está haciendo todo lo posible porque la OPA no salga. Sí. O sea, no es una cuestión de precio, no es una cuestión de una primera o una segunda. Que es también. Decir, que este movimiento, claro, que también, pero es que este movimiento táctico y lo que probablemente vaya a hacer es intentar que se vaya a una segunda para que tampoco se tenga el 30 o que BBVA al final desista porque el 30 o porcentaje de ese tipo pueda al final repercutir en la propia rentabilidad para el BBVA y para los accionistas del BBVA en cuanto a mayor consumo de capital, etcétera, ¿no? Es decir, que puede poner en peligro la rentabilidad y la solvencia del BBVA, en peligro entre comillas, ¿no? Es decir, que la puede hacer más difícil de los cálculos que inicialmente se habían previsto en el caso de que se fuera a esa segunda OPA y, por lo tanto, lo que Sabadell intenta es empujar al BBVA a que abandone la operación. Y esto que está haciendo Sabadell, este movimiento táctico, va en ese sentido, ¿no? Decirle al accionista, es mejor esperar a una segunda oportunidad, pero claro, esa segunda oportunidad no está ni muchísimo menos garantizada, claro, se requiere más incertidumbres, puede ser finalmente, que es lo que pretende el Sabadell, que la operación no se haga, y por lo tanto el accionista se quedaría sin, lo que yo entiendo a mi juicio, esta oportunidad de más dividendo en un banco de mayor tamaño y sobre todo sacar partido a esa valoración que ha pasado de 12.000 millones a 19.000 millones de euros en un año.
es decir, que son un 60% más en un año de revalorización, ¿no? Que esto no es tampoco habitual en una empresa cotizada, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad que se puede perder. Pues iremos atentos a cómo van evolucionando los acontecimientos. Lo primero que tiene que hacer es pronunciarse la CNMV y luego ya tendremos esa fecha en la que se reunirá el Consejo del Sabadell, que previsiblemente veremos a ver, dirá que no también, recomendará no acudir a esa OPA y a ver cómo mueve la próxima ficha el BBVA. Don Carlos Balado, profesor de OBS Business School, director de Eurocofin. Seguimos atentos a cómo va evolucionando esto. Gracias por atendernos, como siempre. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos... Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda. Ay, vale. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Consultorio de fondos. 9:40 en Canarias, 10:40 aquí en la península. Consultorio de fondos de inversión con Félix González, socio director general de Capitales Familiares AFI. ¿Qué tal, Félix? Buenos días. Buenos días, Rubén. Encantado de estar con vosotros. Ya no sabe uno ni la hora que es. Oye, no hemos empezado, ya se me ha acumulado la plancha, así que enseguida vamos con las consultas de los oyentes, que ya hay muchas esperando. 91-533-1851, 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716 y también consultas en nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio. Antes, no me resisto, Félix, a preguntarte por lo que dijo ayer Powell, cómo puede afectar eso a nuestra cartera si invertimos en Estados Unidos, porque decía que existe el riesgo o que ya hay acciones que están sobrevaloradas. Claro, ¿a ti qué te parece? Que hay algunos sectores, entiendo que no todos, acciones que están sobrevalorados en Estados Unidos y eso nos tiene que hacer replantear nuestra estrategia si estamos invirtiendo con el foco puesto en aquella parte del mundo. Bueno, vamos a ver, yo creo que el mercado en general, la bolsa en general y especialmente la norteamericana ha corrido mucho al alza en estos últimos meses. Y es cierto que hay algunos sectores que han registrado subidas importantísimas, muy verticales, ¿no? Especialmente dentro del ámbito del sector de tecnología, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, que desde un punto de vista de dinámica de mercado, y es verdad que las lecturas de Momentum en este momento están excedidas y que sería saludable que el mercado consolidara durante algunos días, y cuando hablo de consolidar no me refiero necesariamente a que tenga que haber caídas relevantes, sino que bastaría con que los índices bursátiles americanos se entretuvieran durante algún tiempo en torno a estos niveles para que se purgara en cierta forma ese estado de sobreventa de sobrecompra que vemos en estos momentos. En segundo lugar, también hay que tener en cuenta que los mercados pueden estar sobrecomprados durante mucho tiempo y por lo tanto, cuando el dinero entra y entra convencido por una temática de fondo, como creo que es en estos momentos el caso, podemos ver todavía valoraciones mucho mayores durante bastante más tiempo, ¿no? Y en tercer lugar, hay que ver si realmente la evolución de algunas de estas compañías o de algunos de estos segmentos, y estoy pensando fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la temática de inteligencia artificial, realmente con el tiempo no se demuestra que no estamos sobrevalorados, sino que sigue habiendo recorrido en términos de crecimiento de ingresos, en términos de crecimiento de beneficios y también en términos de rentabilizar, que esto es la clave, las ingentes inversiones que están realizando las grandes compañías.
yo creo que estamos ante una revolución, ¿no? Una nueva revolución tecnológica con todo el tema de la inteligencia artificial. En los últimos meses yo creo que ha entrado ya en todos los hogares de alguna u otra forma. Creo que la mayoría de los oyentes que nos conocen, que nos escuchan, conocen ya algún tipo de aplicación a la que están accediendo o próxima vinculada a inteligencia artificial, y esto va a ir en aumento, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo creo que es uno de los sectores en los que hay que estar en los próximos trimestres y en los próximos años, junto con algunos otros que, si me permites, te avanzo también. Me gusta mucho, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con energía nuclear. Creo que ese es el futuro y que también, en cierta forma, está ligado a la expansión de la inteligencia artificial, pero también al déficit de producción de energía que tenemos ahora mismo en Occidente. También todo lo que tiene que ver con robótica, ¿no? Y especialmente robótica de consumo, no ya solo industrial, que está hace ya mucho tiempo que está desarrollada, parte de los procesos productivos de las grandes industrias. Y por último, todo lo que tiene que ver también con tecnología de armamento, ¿no? Es decir, lo que es el enfoque de la guerra, ¿no? De la defensa y la guerra en general está cambiando, ¿no? Entonces, pues, estamos viendo, por ejemplo, subidas muy importantes en compañías especializadas en la fabricación de drones, pero en todo lo que tenga que ver con vehículos autónomos, no tripulados, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología sigue siendo el motor de crecimiento del mercado bursátil. Lamentablemente no tenemos un sector tecnológico fuerte en Europa y prácticamente tenemos que estar siempre mirando y comprando compañías en los Estados Unidos, que además son, como decíamos antes, las que han liderado, ¿no?, la subida del mercado americano en los últimos años y también en estos últimos meses. Vamos con las consultas, Félix, de nuestros oyentes sobre fondos de inversión. Nos preguntan a través del WhatsApp por el Pinco Income. ¿Qué opinión te merece? Y si te gusta más alguna otra idea. Bueno, a ver, yo los fondos de Pinco he comentado en algunas otras ocasiones que son, bueno, primero emblemáticos en cuanto a la inversión en renta fija a nivel global, pero en segundo lugar son ya demasiado grandes. Es decir, creo que tienen un problema en el éxito, ¿no?, histórico que han tenido a lo largo del tiempo. Y ahora mismo este tipo de fondos con unos tamaños tan grandes están obligados a invertir en prácticamente todo lo que hay en el mercado, ¿no? Y por lo tanto yo ahora mismo estaría pensando en otros fondos de renta fija y no compraría con carácter general fondos tan grandes, estos buques insignias, que, como digo, al final pues lo único que te dan es una exposición directa a lo que está pasando en los mercados. Dame alguna alternativa de renta fija, porque pregunta un oyente aquí, ¿algún fondo de renta fija global y americana? Es decir, ¿alguno de renta fija americana solo? Bueno, ahora mismo a mí lo que más me gusta a nivel global es el segmento high yield. En este sentido, porque ahí primero tenemos unas duraciones, un riesgo de duración relativamente más bajo que en el resto de segmentos, y segundo, porque tenemos un plus de rentabilidad, ¿no?, lo que nosotros llamamos un carry, ¿no?, una diferencia de rentabilidad respecto a la renta fija más segura, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, uno de los fondos que tenemos en la cartera de nuestros clientes sería el Cadrian Bonds Global High Yield, que además resuelve la segunda parte de la pregunta del oyente, porque la mayor parte del segmento high yield es renta fija americana. Vale. ¿Algún fondo en tecnología en Estados Unidos? Pregunta otro oyente. Sí, bueno, a ver, ahí tenemos dos opciones. Una, o jugar directamente un ETF del Nasdaq, que además, por ejemplo, los E-Shares tenemos la posibilidad de entrar con riesgo de divisa, es decir, en dólares, o con el riesgo de divisa cubierto. Cualquiera de las dos opciones está disponible ahora mismo, por ejemplo, en los E-Shares. Hay otros ETFs, pero, por ejemplo, este es uno de los que nosotros estamos utilizando. Y luego, pues, un fondo emblemático de tecnología es el Fidelity Global Technology, ¿no? Que si no pudiéramos entrar por razones fiscales, por ejemplo, porque quisiéramos una gestión un poco más activa de esta inversión en tecnología, el fondo de Fidelity es un fondo emblemático y es uno de los fondos que consideraría tener en cartera, ¿no?, para invertir en este sector de tecnología. Vuelvo enseguida al WhatsApp, pero miro también al YouTube, donde Carlos nos pregunta cuál de los dos fondos mantendría. ¿El Robeco QI Global Conservative o el Robeco QI Emerging Conservative Equities, los dos? Lo que pasa es que uno es... Sí, uno es Emerging y otro no. El primero... al final ahí las expectativas de rentabilidad van a ser muy bajas y por lo tanto yo creo que ahora en el mercado de renta fija hay otras alternativas de inversión mucho más interesantes que fondos muy conservadores, ¿no?, donde nos vamos a quedar con rentabilidades muy por debajo del 3%, incluso a los europeos en la órbita del 2%, ¿no?, o ligeramente por encima en el mejor de los casos, ¿no?
Entonces, yo creo que, por ejemplo, la otra alternativa, la del fondo de emergentes, ese fondo de Robeco no es nuestro preferido. A mí me gusta mucho más el Finisterre Unconstrained Emerging Markets, pero lo que me preocupa, y es una opción que hemos estado considerando en las últimas semanas, lo que me preocupa, sobre todo al calor un poco de las expectativas de bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, que se confirmaron la semana pasada. Lo que te digo, que lo que me preocupa ahora mismo es que ha corrido bastante, ¿no?, en los últimos meses y yo quizás me sigue gustando ese segmento de mercado de renta fija, pero en estos momentos estaría esperando, ¿no?, que hubiera una cierta consolidación, ¿no?, en los próximos días o quizás en las próximas semanas para intentar entrar a precios más atractivos que los actuales. Yo ahora mismo, desde el punto de vista táctico, no porque no me guste la clase de activo, pero desde el punto de vista táctico esperaría para tomar posiciones nuevas en cartera en riesgo emergente en este momento. Aunque es, insisto, una categoría que me gusta mucho, tanto en renta fija como en renta variable. Carlos también nos pregunta si para la parte más conservadora de su cartera, si es correcto el UBAM Euro Floating Rate Notes. No, porque este es un fondo referenciado a tipo de renta fija con tipo de interés flotante. Los tipos de interés están bajos porque han bajado de forma significativa en Europa durante los últimos meses y los últimos trimestres, y ahora mismo estamos en lo que parece ser el inicio de un proceso de bajada de los tipos de interés para el dólar, en los activos referenciados al dólar, ¿no?, por el proceso que acaba de retomar la Reserva Federal la semana pasada, que ya veremos cuál es el recorrido, ¿no?, porque yo creo que la Reserva Federal no va a poder bajar tanto los tipos de interés como el mercado está descontando para el año que viene y como a Trump le gustaría ver, y fundamentalmente porque creo que la inflación no va a bajar suficientemente deprisa en Estados Unidos, también porque creo que la economía norteamericana en los próximos meses y en los próximos trimestres va a estar más fuerte de lo que el mercado está descontando. Pero aún así creo que no es el momento de estar en tipos de interés flotantes. Yo creo que es un buen momento para estar en el segmento de high yield con duraciones relativamente reducidas, en torno a 3,5 máximo, y por lo tanto yo estaría aumentando el riesgo de crédito en cartera, es decir, moviéndome desde investment grade o desde alta calidad crediticia hacia high yield, y estaría reduciendo el riesgo de duración aprovechando la subida que ha tenido los mercados de renta fija, sobre todo en Estados Unidos, y me estaría yendo más hacia la zona de 3 frente a la media de 4,5 o 5 que tiene el mercado. Vale, ahora vuelvo a YouTube, recupero alguna consulta de WhatsApp. Dice que quería contratar a través del Banco Santander el Fondo Capital Group New Perspective y me ofrecen las clases B con 3 ISIN distintos, la BDH y la BH. Dice, me gustaría con la divisa cubierta y cuál de ellos me interesa más. Pues no lo puedo decir ahora mismo, pero si los compañeros de producción me lo mandan y me dan el contacto del cliente, yo sin falta y sin ningún tipo de compromiso lo miro y le contesto, pero no me sé obviamente todas las clases de memoria de todos los fondos y tendría que mirarlo con calma, pero yo me comprometo a contestar a nuestro cliente y a cualquier otro que nos escuche, de nuestros oyentes de Radio Intereconomía, encantado de responder a sus dudas luego en privado, y nos pueden escribir a nuestro email también a través de nuestra página web y yo encantado de responder a sus preguntas. Perfecto, te reenvío yo la consulta y luego que te pasen desde producción el contacto del oyente. También en WhatsApp nos preguntan si el Man Global Opportunities es mejor cubrir la divisa o no. A ver, yo ahora mismo sí la tendría cubierta porque estamos en una zona en el dólar, una zona crítica, que si rompiéramos aquí este nivel en torno a los 1,18, 1,1850, hacia arriba para el euro, hacia abajo para el dólar, es decir, si nos fuéramos hacia la zona de 1,19, 1,20, pues el dólar abriría ahí una nueva puerta a otro rango, ¿no?, de posible caída adicional, ¿no? Y por contra, si el dólar fuera capaz de respetar, como lo ha venido haciendo durante los últimos meses, esta zona y empezar a apreciarse, y eso podría quizás coincidir, no de forma inmediata, pero en próximas semanas o meses, con esa decepción, ¿no?, que creo que puede llevarse el mercado respecto a la posibilidad de que la Reserva Federal confirme esas 2 bajadas de tipos adicionales este año y 3 bajadas de tipos adicionales el año que viene. Las 2 de este año todavía las compro, pero las 3 del año que viene desde luego que no, y eso podría favorecer una apreciación del dólar, adicionalmente a los problemas que creo que va a seguir afrontando la economía europea durante el próximo ejercicio, ¿no? Si el dólar empezara a apreciarse, hay que tener en cuenta que una parte muy importante del mercado es bajista con el dólar. Ahí podríamos tener bastante dinero a ganar en una jugada, digamos, una inversión larga de dólar, corto de euro, y en ese sentido, pues yo volvería a abrir, digamos, las clases no cubiertas, es decir, clases
en dólares en algunas de las posiciones, fundamentalmente en fondos de renta variable norteamericana y también en este que nos comenta más global, el que nos comenta nuestro oyente. Venga, vamos a dejar alguna para mañana, porque tenemos muchas por aquí. Te leo alguna más en WhatsApp. Sobre el oro, dice, ¿en qué medida incluyen oro estos fondos? Nos habla del Bank Luxemburgo 50, del Fils Eagle Amundi Internacional y pregunta si tienes alguna otra idea de tu gusto para incorporar oro en la cartera. A ver, yo creo que estamos llegando un poquito tarde ya para el tema del oro, ¿no? A ver, hay un fondo que lo está haciendo muy bien, que no invierte directamente en oro. Se puede comprar un ETC, que es una especie de ETF con garantía física de inversión en dólar, en oro, perdón. Y tenemos también un fondo, por ejemplo, el fondo de BlackRock World Gold, que es un fondo que invierte en mineras de oro, no en oro en sí, que lo ha hecho mucho mejor, de hecho, que el oro ha subido mucho más en lo que llevamos de año de lo que ha subido el oro, que invierte en compañías cotizadas, que son mineras, que se encargan de la exploración y producción y explotación de oro, ¿no? Yo, es una posición en cartera que conviene vigilar, porque habrá un momento en el que será interesante realizar las importantes plusvalías acumuladas en esta posición. De momento no tenemos ninguna señal en este sentido, es decir, de momento la tendencia sigue siendo claramente alcista para el oro y para las compañías mineras de oro a través de este fondo o a través del ETC que comentaba anteriormente, pero cuidado porque si en algún momento viéramos que el dólar, como decía antes, girara al alza o los tipos de interés en Estados Unidos no bajaran tanto como el mercado está esperando en estos momentos, ahí habría que cerrar esa posición en oro que comentaba anteriormente. Félix, lo dejamos aquí, me guardo para mañana a partir de las 10:30 aquí en Capital Intereconomía, en el consultorio de fondos, la consulta de Ramón sobre renta variable global, la de María sobre el FinServ Global Security y la de Carlos sobre fondos monetarios en francos suizos. Félix González, Capital y Family AFI, gracias por acompañarnos, cuídate mucho, un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Qué bien te viene ahora la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Qué bien te viene para tus compras. Llévate el sofá que tanto te gusta, el último smartwatch, un bolso de moda, una lavadora de última generación, un aspirador escoba, el televisor gran pantalla o un nuevo móvil. Financiación total para todo lo que te gusta o para lo que puedas necesitar. Con la financiación total tienes hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, deporte, moda, hogar y mucho más. Además, no cargues con tus bolsas gracias al servicio Carta de Compra, que te permite recoger y abonar en un solo punto todas tus compras. Y así puedes financiarlo todo en un solo ticket. Infórmate y solicítalo al personal de tu tienda más cercana. Aprovecha la financiación total en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. La financiación que mejor te viene ahora. Hasta el jueves 2 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. El clima de negocios en Alemania experimentó un ligero deterioro mensual en septiembre, con el índice general IFO pasando de 89 puntos en agosto a 87,7 puntos en septiembre. Datos de clima empresarial en Alemania, los que miran unos mercados, los europeos, que operan hasta ahora con caídas después de que ayer el presidente de la FED, Jerome Powell, avisara de que la Reserva Federal está en una situación desafiante y en que no hay camino sin riesgos. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. El mercado necesita catalizadores para conseguir nuevos máximos. Ayer el jarro de agua fría y la prudencia que determina Jerome Powell pues hizo que los índices americanos se dieran la vuelta, y advirtiendo de un riesgo de que las valoraciones podrían estar a precios muy altos. Con todo, como decimos, índices europeos que operan con caídas. El IBEX 35 lo hace con un recorte del 0,19%, 15.129 puntos. Caídas del 0,25% para París. El DAX alemana se deja un 0,13%, al igual que el Eurostoxx 50, que se coloca en los 5.464 puntos. Dentro del IBEX 35 es Solaria quien comanda las caídas, con una corrección del 1,54% en positivo. Es Indra quien lidera los avances, con subidas del 4,83%. Y nos fijamos también en Iberdrola, que repite en estos momentos niveles de apertura en los 15,64 €. Ha anunciado que realizará inversiones por valor de 58.000 millones de euros hasta 2028, lo que supone un incremento del 30% frente al plan inversor anterior. Inversiones que presentará en su Capital Markets Day, que celebra hoy en Londres, y que se centrarán en Estados Unidos y Reino Unido para impulsar la electrificación y las nuevas necesidades de las redes